Hola, buenas. Este video es una explicación de la ayudantía 5 de colecciones dinámicas para la asignatura de Arquitectura de Sistemas de Software. El ejercicio lo voy a leer y luego voy a mostrarles la resolución. Esta vez no programándola en vivo, sino explicando paso a paso cómo funciona cada método, producto de la longitud del programa. Y después les mostraré algunas pequeñas pruebas para ver cómo funciona el programa. El ejercicio dice: la pastelería No Me Olvides le pide ayuda para agilizar su registro de pedidos. Para esto, usted debe crear una aplicación en Java en la que se lleva el registro de cada cliente, que es identificado con su root, se guarda su nombre y dirección, además de un registro de los productos que llevan su pedido, los cuales pueden ser tantos como el cliente quiera. De los productos se identifica su código, nombre y pedido. Considere que la pastelería tiene una capacidad de producción inmensa, por lo que puede recibir a todos los clientes que quiera. La aplicación deberá permitir a la pastelería las siguientes acciones: agregar cliente, agregar producto, eliminar producto y por último calcular ganancias totales. Lo primero que tenemos que fijarnos aquí antes de programar es hablar de los requerimientos que tiene el programa. Nos hablan tanto de que tenemos una capacidad ilimitada de almacenar clientes y que cada cliente tiene una capacidad ilimitada de registrar productos, que acá los dice, pueden ser tantos como el cliente quiera. Eso automáticamente nos da una pista de que estamos trabajando con listas enlazadas. ¿Por qué? Porque si trabajáramos con arreglos estaríamos limitados a una cierta longitud. Por lo tanto, tantos los clientes van a ser almacenados en lista como los productos. Entonces ya tenemos ahí un pequeño elemento. Em, Luego se nos habla de que tenemos que ser capaces de agregar clientes, eliminar clientes, y así como agregar y eliminar productos para cada cliente, y al final calcular las ganancias totales. Vamos a pasarnos al código y voy a ir explicándoles un poco cómo vamos a ir trabajando. Lo primero que tenemos que hacer, antes de pasarme al NetBeans, es identificar qué clases tenemos que trabajar. En el otro video de apoyo habíamos señalado que eran 5 clases idealmente trabajar, pero ahora les voy a explicar por qué lo ideal realmente son 6 y cómo aplicarlas. Nosotros acá tenemos que observar que tenemos que almacenar primero un registro de clientes y posteriormente para cada cliente llevar un registro de sus productos. Por lo tanto, vamos a necesitar una lista simplemente enlazada para trabajar con los productos y una para trabajar dentro, una que tenga dentro la clase productos, pero que almacene después arriba clientes. Entonces vamos a necesitar dos listas, pero que van a estar unidas. ¿Cómo? Porque cada cliente almacena una lista de productos. Tenemos que identificar primero que existe cierta jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía? Que nosotros tenemos un registro de clientes, pero adentro de los clientes hay un registro de productos. Por lo tanto, productos vendría siendo la clase que está por debajo dentro de la jerarquía. Y por lo tanto, yo voy a partir con esa. Ahora me voy al NetBeans y estas son las clases con las que voy a trabajar ahora. Cliente, lista productos, nodo cliente, nodo producto, producto y registro de clientes. Voy a ir desde la chica hasta la más grande para no ir con problemas. Y dijimos que lo primero que tenemos que hacer es almacenar productos, que es nuestra clase más pequeña en teoría o la más abajo en la jerarquía. ¿Qué nos hablan importante dentro del enunciado de los productos? Que tienen que tener un código, que es el cual se identifican, un nombre y un precio. Y eso es precisamente lo que está en esta clase. Cada producto tiene un código, un nombre y un precio. En este caso, el código lo estoy trabajando como entero, podría hacerse trabajado como string, y cambiaría algunas cosas que les puedo señalar más adelante. Pero lo importante es que tendría eso: código, nombre, precio, incluir los getter y los setter. Los tres datos tienen que entrar por parámetro en el constructor, porque los necesitamos. Los setters no son necesarios, pero los incluí rápidamente. Y la clase producto, eso tendría la capacidad de almacenar un código, un nombre y un precio. Avancemos hacia arriba. Como tenemos que trabajar en una lista de productos, necesitamos algo que contenga ese producto para trabajar con la lista. Y eso es el nodo producto. Cuando nos vamos a la clase nodo producto, podemos observar que los nodos siempre están constituidos de dos elementos por lo general, a menos que tengamos una etiqueta, como en ayudantías anteriores. Y en este caso el nodo va a contener dos elementos. Va a tener primero un atributo de un producto, que es el producto que va a almacenar, y una referencia al siguiente nodo. Nuevamente incluí los constructores, o sea, el constructor, tanto getter y setters. En este caso, el único que no utilizaríamos vendría siendo el set producto, y los otros los vamos a utilizar más adelante, pero nuevamente incluirlos todos no nos genera problema. Y acá es donde ya viene un poco la diferencia con el video anterior que subimos. Nosotros cuando estamos trabajando con listas enlazadas o una lista dentro de una lista, cuando estamos trabajando en listas de listas, es importante que nosotros realmente lo que estamos haciendo es construir una lista individualmente y posteriormente esa lista trabajarla como un objeto, que ya tenemos la clase perfectamente, y eso directamente se lo atribuimos a otro objeto. Me explico: por ejemplo, si yo quiero construir una pila, yo construyo la pila normalmente, me encargo de trabajar una pila como si fuese normalmente una pila, sin preocuparme de que haya algo más arriba, y cuando ya tenga mi pila funcional y completa, yo directamente después puedo decir que otra clase contiene de atributo una pila.
y automáticamente, como la pila ya está construida, directamente ya tiene el funcionamiento necesario. Entonces yo me voy a enfocar primero de crear la lista pequeña, que vendría siendo la de los productos, y después simplemente anexar esa lista individualmente a los clientes. Y por eso es que voy a crear esta clase que no se mencionó en el video anterior, que es la de lista productos. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que esta clase que les voy a mostrar ahora sea individualmente funcional. Me explico, si yo elimino el cliente, de igual forma yo voy a poder tener una lista de productos. Y ese es el objetivo, que no dependa necesariamente de un cliente. Tal vez esta lista de productos después yo se lo podría asociar a una clase empresa, que sea un cliente más de tipo distinto, o podría asociárselo a los distintos requerimientos que tenga la empresa. Por lo tanto, es importante que la clase funcione en sí misma, no que dependa de una clase más grande. ¿Qué va a incluir nuestra lista de productos? Nosotros ya tenemos el producto y el nodo que lo almacena, y ahora tenemos que construir la lista. Sabemos nosotros que una lista tiene que partir con una referencia al primer nodo, que en este caso sería el head. En este caso, que es súper importante identificar, a veces se nos habla de cierto comportamiento de las colas, o sea, de las listas. Nos pueden decir que es una cola, que es una pila, que agrega al final, que agrega al principio, pero en este caso no es tan específico respecto a lo que nos dice. O sea, nunca nos dice, por ejemplo, al momento de agregar un producto, no nos dice se agrega el producto al final del pedido del cliente o al inicio del pedido del cliente. Queda un poco a libertad propia. ¿Cómo lo agregamos? Simplemente tiene que cumplir con los requerimientos del programa. Cuando nosotros queremos agregar un producto dentro de la lista de productos, simplemente nos dice que se agrega. No nos dice que no puede estar repetido, porque en una lista de productos pueden haber productos repetidos. Simplemente nos hablan de que hay que agregarlo. Y es por eso que yo voy a trabajar con Nodo Fantasma, porque me acomoda más, y incluí dos métodos de agregar distintos para que vean el distinto funcionamiento. Porque como no nos especifican ninguno, yo podría agregar al principio o agregar al final. Y acá puse ambos métodos. El primer método funciona bajo la misma metodología de una pila, como el método push, que entra el nodo al inicio de la pila y se reemplaza el head. O la siguiente opción que incluí fue una donde recorre la lista y agrega al final. Si alguien se puede dar dado cuenta que al agregar al final se podría haber ocupado tail, está en todo lo correcto, se podría haber ocupado una referencia al último nodo, agregar al final y listo. ¿Por qué? Porque tampoco hay que verificar. Entonces, en teoría, podría haber agregado hasta un tercer método de agregar distinto que utilizar una variable tail. En este caso, yo incluí las dos que les mencioné, una que agrega al principio, reemplazando el head por uno nuevo, perdón, no reemplazando el head, reemplazando el siguiente del head, porque estamos trabajando con nodo fantasma. Entonces acá le puse head.setNext. ¿Por qué? Porque como el head es un nodo fantasma, estamos reemplazando el siguiente del head. Y acá la otra vía que utilicé fue recorrer hasta el final. Acá podemos observar que esto recorre hasta el último nodo vacío y agrega después de ese. Por eso aux.setNext. Establecemos un nuevo nodo posterior del último. Estas son dos formas válidas. ¿Cuál recomiendo yo para este ejercicio? La primera. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna necesidad de agregar. ¿Cuál podría haber sido un caso válido para agregar al final? O más eficiente, utilizar tail, porque esto está recorriendo innecesariamente. No necesitamos nosotros recorrer la lista. Por lo tanto, sería este caso de agregar producto versión 1 o una versión 2 pero alterada utilizando tail. Esas serían las versiones óptimas del código, porque ninguna recorrería la lista innecesariamente. Luego nos hablan de que tenemos que ser capaces de eliminar un producto dentro de un registro de productos. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para eliminar un producto? Su código. Em, Acá lo que se asume, eso sí, es que estamos eliminando solamente un producto. Por lo tanto, si tengo uno repetido, me lo va a eliminar una vez. Porque puedo tener, por ejemplo, dos pasteles y quiero eliminar uno, se me eliminó uno. Acá no habla de que va a eliminar todos los pasteles con el mismo código, solamente uno. ¿Ok? ¿Qué hace este código? Muy simple, parte desde una variable auxiliar llamando al head y recorre la lista preguntándose si el código del siguiente nodo es el que estamos buscando. Nuevamente, porque es importante trabajar en torno al siguiente, porque esta lista trabaja con nodo fantasma. Entonces, siempre trabajando respecto a la referencia del siguiente. En caso de que lo encuentre, por eso estamos observando que acá código es igual a código, yo les mencioné anteriormente que el código podía ser string porque no se especificaba en el enunciado, y la única diferencia es que en vez de trabajar con un igual igual, trabajaríamos con un punto equals. Sería la única diferencia al trabajar con el string o entero en el código. En caso de que lo encuentre, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el típico método que se llama de bypass, donde el siguiente nodo que nosotros queremos es el que queremos eliminar, y por lo tanto establecemos la referencia al siguiente del siguiente con tal de traspasar los nodos y eliminar el del medio. Que eso es precisamente lo que hace esto. Entonces lo encuentra, hace el bypass y retorna true porque lo eliminó, y recorre hasta el final,
Nuevamente recordar siempre de avanzar el auxiliar y este retorna false en caso de que no lo encuentre nunca. No eliminó. Por último, este método lo voy a dejar para el final porque es el tema de las ganancias. Y ahora quiero que sigamos avanzando. Entonces, ya con esto nosotros tenemos una lista de productos que funciona por sí sola. Onda, nosotros podríamos sacar del contexto la lista de productos y es una lista completamente funcional. No depende de lo que se viene ahora. Y eso es lo importante, que la lista funcione por sí sola. Ahora vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos una lista de productos y a quién tenemos nosotros que asignarle esa lista de productos es a cada cliente. Por lo tanto, la clase que viene ahora dentro de la jerarquía es el cliente. Y nos vamos a esa clase. Un cliente, tal como lo dice el enunciado, tiene su root, que es con lo cual se identifica, su nombre y su dirección. Y eso es lo que tiene el código. Tiene un cliente con root, nombre y dirección. Y por último, esto lo puse separado solamente para ver la diferencia, tiene una lista de productos. Entonces, como les decía anteriormente, nosotros creamos una lista totalmente funcional, independiente del resto, y ahora simplemente a un cliente le anexamos una lista de productos. Y así podemos tener un cliente que posea una lista de productos, y si yo quisiera, por ejemplo, eliminar la clase cliente, mi lista de productos sigue siendo una lista funcional por completo. Entonces, ¿qué necesitamos trabajar ahora? El constructor de cliente, que necesitamos el root, el nombre y la dirección, y si observamos anteriormente, la lista de productos no necesita ningún parámetro, porque solamente creamos el nuevo fantasma, y como observamos el producto, yo le puse el nombre producto a la lista de productos, la creamos sin ningún parámetro, simplemente se instancia. Ya con eso tenemos un cliente capaz de almacenar su root, su nombre y su dirección, y una lista de productos. Puse los getter y los setter de el cliente, y acá viene una cosa muy, muy importante. Acá sería una opción súper válida realmente pensar que yo podría incluir un public lista productos y get productos. Sería algo que uno realmente podría pensar y acá retornar la lista. ¿Por qué? Porque directamente después yo le extraigo la lista al cliente y aplico los métodos encima. ¿Cuál es el problema? Que yo en el momento de que aplico este getter, lo que estoy haciendo es retornar una lista. Y esto realmente no es algo correcto porque estamos retornando, como les dije, la lista completa, por lo tanto entramos dentro de un problema de encapsulamiento. Porque sería como yo, si soy una persona que tiene adentro, no sé, de su bolsillo una billetera, y yo quisiera, por ejemplo, agregar un billete a esa billetera, sería un equivalente a que yo le saque la billetera a alguien y yo manualmente ingrese el billete. Pero eso no es lo que pasa. Lo que pasa realmente es que yo le entrego el billete a la persona y es la persona quien ingresa ese billete en su billetera, haciendo como una analogía así. Entonces yo no puedo sacarle de la billetera del bolsillo a alguien y meterle el billete. Y acá sería el mismo proceso. Yo no puedo al cliente sacarle su lista y a esa lista hacerle cosas porque estaría rompiendo encapsulamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos deshacemos de este getter y lo que nosotros permitimos es que sea el cliente, la clase cliente, capaz de ejecutar los métodos de la clase pequeña. Ella es la que le dice, oye, lista, agrega un producto. Oye, lista, elimina un producto. Y si podemos observar aquí, lo que se hace es eso, es hacer un llamado a los métodos de la lista producto. Primero, se mantiene primero el retorno, el agregar era void, acá también es void, y agregamos un producto de la misma manera. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacer un llamado al método de los productos. Entonces, nuestro producto, nosotros le hacemos un llamado. Oye, producto, agrega un nuevo producto. Y le entregamos los parámetros y interiormente la lista producto va a realizar este funcionamiento por sí sola. No estamos nosotros retirando la lista y aplicándole el método. Lo mismo con eliminar y con ganancias, que como les dije lo voy a explicar más tarde. Acá en este caso hay una diferencia, porque el método de agregar producto era void, pero el método de eliminar producto es boolean. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos acá al decir return y esta línea es al momento de ejecutar este método de eliminar producto en la lista de productos, yo ejecuto este método y retorno lo que me retorne este método. Entonces, si este método no logra eliminar el producto, me retorna false y por lo tanto, posteriormente el cliente me retorna false. ¿Por qué? Porque hicimos un llamado al método. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros llamemos a los métodos de la clase, o sea, de la clase lista productos, pero sin extraer la lista, porque romperíamos encapsulamiento. Con eso ya nosotros tenemos un cliente capaz de tener su root, su nombre, su dirección y una lista anexada de productos. Pero nosotros no queremos un cliente, nosotros queremos clientes. Y tal como mencionamos, esos clientes tienen que ser ilimitados. Nuevamente, lista simplemente enlazada. Para almacenar un cliente dentro de una lista necesitamos un nodo de cliente.
que está acá, que sería la siguiente clase. El nodo cliente lo que va simplemente, al igual como el nodo producto, pueden observar que es una clase casi exacta a nodo producto, simplemente contiene lo que queremos almacenar, que en este caso es un cliente, y una referencia al siguiente nodo. No hay mucha ciencia aquí con el nodo, es exactamente igual que el otro nodo, y por lo general los nodos son siempre igual. Y ahora nosotros queremos una clase que nos permita llevar el registro de los clientes. Igual vendría siendo ella, y por último, nuestra última clase y la más importante de todas, registro clientes. Esta clase es la más grande de todas, es la más importante. ¿Por qué? Porque si observamos el enunciado, es lo que el programa gestiona. Agrega clientes, elimina clientes, agrega producto, elimina producto y calcula ganancias totales. Desde arriba, desde la clase mayor, desde lo grande. ¿Por qué? Porque nosotros contenemos un registro de clientes que individualmente mantiene un registro de productos. Entonces, esta es nuestra clase macro. Esta es la clase que tenemos que ser muy cuidadosos porque es la que nos va a condicionar el resto de cosas. ¿Ok? Vamos viendo qué cosa es importante. Nuevamente, el registro de clientes, yo lo trabajé con nodo fantasma. ¿Por qué? Porque no nos especifica un funcionamiento directo de la lista. Vamos a ver qué cosas tenemos que tener en consideración ahora al momento de agregar o eliminar clientes. Cuando queremos agregar un cliente, dice que debemos verificar antes que no esté registrado. Y después dice que debe solicitar que seleccione otra opción. Eso habla del menú interactivo, entonces eso es el main, no hay problema. Pero lo que a nosotros nos importa es que el código sea capaz de decirnos, ¿lo pude agregar o no lo pude agregar? Vamos a ver qué pasa. Entonces yo, como les dije, trabajé con nodo fantasma y en este caso es importante recorrer la lista. Por lo tanto, partí con un auxiliar de nodo que llama al head y recorre, este es el método para recorrer, y va verificando todo el rato que el siguiente nodo no sea un root repetido. ¿Cómo? Comparándolo con el root que entra por parámetro. Por eso el punto equals para ir comparándolos con los roots. Entonces obtenemos el siguiente nodo, le sacamos el cliente, el root, y eso lo comparamos con el root que entra por parámetro, y en caso de que lo encuentre, retorna false. ¿Qué pasa si recorre toda la lista y nunca lo encuentra? Creamos un nuevo cliente, y como el auxiliar estaría parado en el último nodo, anexamos un nuevo nodo a la derecha con un nuevo nodo, porque estamos creando un nuevo nodo, que contiene un cliente y una referencia null. ¿Por qué? Porque no hay nada después de eso, la lista queda vacía. Y con eso podemos agregar un cliente eficientemente. Luego nos piden que tenemos que eliminar un cliente. Para eliminar un cliente, el funcionamiento es casi exacto al agregar. ¿Por qué? Porque tenemos que recorrer en la lista e ir verificando que esté en el root que estamos buscando. Y de hecho los métodos ahora se van a volver muy repetitivos porque va a seguir la lógica de buscar el cliente que sea de nuestro interés y ejecutarle un método a ese cliente. Acá en este caso, ¿qué queremos hacer? Buscar el cliente, y por eso lo comparamos con el root, y en caso de que lo encuentra, hacemos el mismo funcionamiento cuando eliminamos producto, que es lo del bypass. Nosotros al nodo que queremos eliminar, nosotros estamos parados en el anterior y cambiamos la referencia de ese al que viene, al next del next. Y así hacemos un salto y el que queda entre medio se pierde. Retorna true en caso de que lo elimina y retorna false porque este método nunca lo encontró. Ese ciclo while nunca lo encontró. Con eso ya somos capaces de agregar clientes y eliminar clientes. Pero aún no somos capaces de agregar producto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que agregar producto dentro del cliente de interés. No es en cualquiera, es en uno específico. Por lo tanto, ahora es donde los métodos se empiezan a apilar entre sí y es donde entra en juego agregar producto y eliminar producto. Y acá tenemos que hacer un recordatorio importante. Nuestra lista de productos ya es capaz de agregar un producto y eliminarlo, y nuestro cliente ya es capaz de llamar a esos métodos. Ya es capaz de agregar un producto en sí o eliminar un producto. Ahora nosotros tenemos que ser capaces de decirle a qué cliente ejecutar ese método. Por lo tanto, ¿qué es la gran diferencia? Que cuando queramos agregar un producto, yo ya no necesito de parámetros solamente los datos del producto. También necesito el root del cliente al cual yo se lo voy a agregar, que es bastante lógico. Si yo quiero agregarle un producto a un cliente, tengo que saber a qué cliente estoy agregando y qué producto estoy agregando. Por lo tanto, el funcionamiento es nuevamente muy similar. Recorro la lista de clientes hasta encontrar el cliente que calce con ese root, y a ese cliente, por eso aux.getNext.getCliente, le ejecuto el método de agregar producto, método que él ya tiene creado. ¿Y qué hago? Agregar producto con los atributos del producto nuevo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el código? Yo digo, ya, voy a agregar un producto, pongo estos datos, ¿y qué es lo que va a hacer el programa? Va a buscarlo y si lo encuentra, ¿qué va a decir? Ah, a ese cliente le ejecuto el método agregar producto con estos parámetros. ¿Qué es lo que hace eso? Se va a la clase cliente, y cliente tiene el método agregar producto. Y esto dice, ah, ya yo tengo esos parámetros
¿Y qué ejecuta esto? El método dentro de la lista producto. Entonces nos vamos a producto ahora. ¿Y qué tiene producto? El método que agrega ese producto dentro de la clase. Por lo tanto, vamos haciendo llamados a métodos cada vez más pequeños o que están cada vez más dentro de la clase. Pero siempre podemos observar que la información va de afuera hacia adentro, nunca de adentro hacia afuera. No es que yo tome el cliente, le extraiga la lista, después a la lista le extraiga el nodo y dentro del nodo agregue el producto. No, yo envío la información hacia adentro y desde adentro se va gestionando. Por eso es que se está respetando el encapsulamiento. Y nuevamente, en caso de que lo logre agregar, retorna true porque lo encontró, retorna false en caso contrario. Acá en este caso el retorna true porque es importante, porque tenemos que nosotros no solamente decir si fuimos capaces de agregar el producto. Acá en este caso el código fallaría en caso de que no encuentre al cliente. ¿Por qué? Porque dijimos que no tenía que retornar true en caso de que encontrara al cliente, si observan acá, o sea, perdón, en caso de que quiera agregarlo ya, porque no hay ninguna limitación para agregar, puede llegar y agregar, pero sí nosotros tenemos que ser capaces de saber si encontró o no a ese cliente, porque si no lo encuentra, no lo va a agregar. Luego, eliminar producto. Nuevamente, nosotros tenemos que ser capaces de eliminar un producto para determinado cliente. Por lo tanto, necesitamos su root y su código. Acá el funcionamiento es muy parecido, recorremos el arreglo, buscamos al cliente correspondiente por su root y retornamos la ejecución del método de eliminar producto. Y acá es importante retornar la ejecución del método porque este método podría retornarnos true en caso de que lo elimine para ese cliente o false en caso de que encuentre el cliente, pero no lo elimine. Entonces acá ya se nos crea una opción nueva que es que encuentra el cliente, pero no puede borrar el producto porque ese cliente no lo tenía agregado. Finalmente recorre y retorna false en caso de que no encuentre al cliente. Y ahora vamos a ver el método de ganancias totales, que vendría siendo la última parte. Nosotros queremos un método que sea capaz de decirnos cuánto es la ganancia con los clientes actuales. O sea, toma la lista de todos los clientes, toma la lista de todos sus productos y te dice cuánta plata hay en pedidos. Por lo tanto, yo necesito un método capaz de sumarme las ganancias por cliente, pero para yo poder sumar las ganancias por cliente necesito saber cuánta plata gana cada cliente. Y eso viene determinado por la lista de productos. ¿Por qué? Porque la lista es la que almacena los productos. Entonces, de ahí es donde yo saco las ganancias. Entonces, cada lista debe ser capaz de decirme cuánta plata o cuánta ganancia tiene almacenada. Por lo tanto, en el método de lista productos, que es la primera lista, creamos un método que vaya recorriendo el arreglo y vaya sumándome las ganancias de cada producto almacenado. Porque, recordatorio, la clase producto tiene un precio. Entonces, ese precio va a ser la ganancia del vendedor. Entonces, esto me recorre la lista, me va sumando los costos de los productos, perdón, los precios de los productos, y al final me retorna esa variable ganancias que vendría siendo la suma. Si ese cliente no tiene ningún producto asociado, me retorna cero, porque no hay ganancia asociada. Nuevamente, tal como lo hicimos con los otros métodos de la lista de productos en cliente, tenemos que ser capaces de llamar a ese método, decirle al cliente, oye cliente, dime cuánta ganancia tú tienes asociada. Y ese método hace eso, como que le toca la puerta al producto y le dice, retórname tus ganancias. Pero nuevamente no se mete dentro de la lista a hurguetear y revisar los nodos, sino que simplemente le dice, dame el número de ganancia y le entrega la ganancia. Y como el cliente ya es capaz de decirme cuánta ganancia tengo, simplemente ahora puedo irme al registro de clientes y hacer exactamente lo mismo, ir recorriendo, pero era para cada cliente. Entonces, para cada cliente, yo voy recorriendo y creo una variable de ganancias totales y voy sumando la ejecución del método ganancias de cada cliente en la variable total. En resumen, ¿qué estoy haciendo? Yendo por cada cliente y diciéndole cuántas ganancias tiene. ¿Cuántas ganancias tienes tú? Lo sumo. ¿Cuántas tienes tú? Lo sumo. ¿Cuántas tienes tú? Y lo sumo. Y como individualmente cada cliente iba sumando su registro, por consecuencia yo tendría la suma de todos los productos y luego la suma de todos los clientes. Entonces esto me retorna las ganancias totales. Y ya con eso nosotros cumpliríamos todos los requerimientos del código que se entrega por el enunciado, que vendría siendo capaz de agregar un cliente, eliminar un cliente, agregar un producto a ese cliente, eliminar un producto a ese cliente y por último calcular las ganancias totales. Yo no me voy a meter en el tema del main, porque eso ya queda a disposición de ustedes de cómo trabajan estas clases. Lo importante es la estructura que hay detrás de esto, y les voy a mostrar algunas pequeñas pruebas que estuve haciendo para ver cómo esto funcionaba. Vamos viendo qué hace cada una de estas pruebas. La primera prueba lo que hice fue crear una instancia de la clase registro clientes para ir haciendo las pruebas sobre esa.
y luego agregué un cliente y luego agregué un cliente repetido. Entonces, voy a ir tapando estas funciones para que vayamos viéndolas por partes. Entonces, los dos primeros testeos lo que hace es agregar un root y luego me agrega un root repetido. Por lo tanto, esto debería retornarme true y luego false porque está repetido. ¿Ok? Entonces, true y false. Agregó el cliente y luego no pudo agregar al cliente repetido. Luego de eso, ¿qué hice? Lo que hice fue eliminar al cliente que ya había agregado, que estaba agregado solamente una vez. Y debería retornarme true. ¿Por qué? Porque efectivamente lo logró eliminar. Lo voy a bajar un poquito. Y retornó true porque efectivamente eliminó el cliente. Luego volví a agregar el mismo cliente que había borrado para empezar a hacer las pruebas. Quería verificar que funcionara el eliminar. Y nuevamente tiene que retornarme true en el último línea porque va a agregar ese cliente exitosamente. Entonces al final lo agregué, lo intenté agregar de nuevo repetido, me dio false, lo eliminé, me dio true porque lo eliminó, y luego me dio true porque lo agregué de nuevo. Este cliente no tiene ningún tipo de producto asociado. Por lo tanto, al momento de al solicitar las ganancias totales, hay solamente un cliente sin ningún producto. Por lo tanto, me retorna cero. No hay ninguna ganancia asociada. Luego voy a agregarle un producto a ese cliente que tiene root AA. Entonces, al root AA le voy a agregar el código 1 de producto que se va a llamar papas y tiene precio 2000. Listo. Esto debería retornarme true porque está logrando agregar el producto. Y ahí está, true. Logró agregar el producto. Ahora voy a agregar un producto a un cliente que no existe, que es bebé. Como podemos ver, el root bebé no existe, por lo tanto debería retornarme falso. Y ahí está, no funciona. Luego, como el cliente AA ya tiene un producto asociado, que es el de 2000 pesos, este método de ganancias totales tiene que retornarme 2000, porque hay un cliente con un producto. Y ahí está, 2000. Luego voy a eliminar el producto de ese usuario, que era AA, y tiene que retornarme true. ¿Por qué? Porque ese root existe y ese código existe. Siguiente prueba, voy a intentar eliminar un producto dentro de un cliente que no existe. Y eso tiene que retornarme false porque el cliente no existe. Y ahí está. Ahora voy a eliminar un producto, pero dentro de un cliente que sí existe, que es AA. Y vamos a ver qué ocurre. Nuevamente retorna false porque, aunque el cliente exista, ese código no lo tiene asociado. Y finalmente las ganancias totales, ahora viendo que el cliente A no tiene ningún producto, es nuevamente cero. Ahora yo si quisiera podría empezar a añadirle producto, agregar producto, y le voy a agregar al root AA un producto de código 1, que nuevamente va a ser una papa, y le voy a poner de 2000, y voy a agregar un par de productos para que vean que ese cliente va a tener más de un producto, va a ser de código 2, de nombre lechuga, y va a costar 1000. Podemos observar ahora que este método me va a retornar 3000. Voy a agregar otro cliente para que observemos que tenemos dos clientes con productos distintos, que vendría haciendo acá. Voy a crear otro cliente. Este va a ser de root BB. No, agregué producto. Esta línea no era. Voy a agregar un cliente. Este va a ser de root BB. De nombre le voy a poner Luis. Y la dirección la misma. Y ahora voy a agregarle productos a ese otro cliente, para que observemos que tenemos dos clientes con distintos productos. Entonces ahora quiero agregarle un producto a el de root bebé, que era Luis. Voy a agregarle ahora de código 3, voy a ponerlo tomate, de precio 5000. Entonces si observamos tenemos el root AA con una suma de ganancias de 3000 y el root bebé con una ganancia de 5000, y por lo tanto ahora al ejecutar el método de ganancias totales me entrega 8000. Por lo tanto, ahora tenemos efectivamente un registro de clientes que individualmente maneja un registro de productos. Así que esa es la explicación del video.
Cualquier duda que tengan me la pueden enviar por correo o por WhatsApp y nos estamos viendo. Chao.